Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Robert Praetorius nos trae aquí pues una banda que se llama Part of the Theory y la canción Famished Maimon. Así que, bueno, pues vamos a contar así cosillas de esta banda si la conocemos mejor. Y bueno, es una banda en principio que fluye en el metal progresivo europeo. Así que nada, es, digamos, una banda que también se posiciona como un cruce entre lo experimental, música contemporánea, raíces étnicas, balcánicas, así que tiene un poquito de todo. Y bueno, es un grupo que empieza en 2025, así que bueno, es un grupo que tiene muy poquito recorrido en cuanto a tiempo desde su primer sencillo oficial, así que creo que es cuestión de meses lo que llevan aquí funcionando. Y bueno, vamos a ver qué nos traen. Esta canción de Famished Maimon, dicen aquí que es como la decadencia del arte sonoro, así que quiero escuchar esto. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Keep my money in a bowl with my cereal. Spit it out to justify my hunger. Watch your stuff in front of a material girl. If I spot it, then I'll take it and make it mine. You don't want to find the truck at me. I can take it, happiness I will. Come on, try me. Life goes fast, some things I know it takes when it comes to it. Ha 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 ha. If you got the something, yes, I'm gonna take it. If I have to fight you, yes, I'm gonna do that. I'm gonna do that. Yes, I have to do it. I'm gonna do that. Yes, I'm gonna do that. I'm gonna do that. Yes, I'm gonna do that. I'm gonna do that. Yes, I'm gonna do that. I'm gonna do that. Yes, I'm gonna do that. I'm gonna do that. Bueno, pues mezcla muy interesante. Veo claramente lo del progresivo y esas raíces, como decían, étnicas, ¿no? Sí, Balcánicas. Sí, sí, lo veo, se ve, se nota, ¿no? Es decir, es una mezcla muy interesante. tiene presencia, sí. Y ha empezado con una presencia muy notoria del bajo, ¿verdad? Con esa línea de bajo que va sosteniendo toda la base rítmica, con esa batería que el efecto a nivel visual, ¿no? De llena de polvo cada vez que golpeaba, pues salía ahí el polvo. Yo he pensado, digo, tendrá bien los pulmones, porque yo enseguida me tengo que enchufar ahí el inhalador Pero yo también soy alérgico con el polvo. a los ácaros del polvo, así que yo estaría ahí, que al segundo baquetazo ya estaría yo ahí intentando respirar.
Bueno, pues, a ver, mm, esta canción, eh, lo que sí parece que es una especie de mensaje lleno de intenciones, ¿no? Es decir, es un símbolo, este Maimon es un símbolo bíblico de la codicia y el materialismo, ¿no? Entonces aparece aquí como una entidad hambrienta, insaciable, una figura que devora la ética, la belleza, la humanidad, así, ¿no? Es una voracidad apocalíptica. Así que bueno, este grupo coge ese concepto y lo hace pues canción y bueno, tiene frases que también sería para analizar en el sentido de que, bueno, por ejemplo, tenemos aquí, dice, cómete mi dinero en un bol con mis cereales, escúpelo para justificar mi hambre. Es muy poético. Toma ya, ahí lo llevas. Eh, Pues yo casi prefiero que no se coma mi dinero, porque como tengo tanto, pues como se lo coma, no sé yo qué voy a comer. madre mía. Em, Así que bueno, son frases potentes que van yendo por toda la canción. Y bueno, es una manera, ¿no? De enfrentarse a tal vez actos inmorales en un entorno en el que la ética ha desaparecido. Em, tiene, tiene orquestación esta canción, pero no se ven los músicos que hacen esa estructura, digamos, de orquesta, pero sí le dan más empaque, ¿no? A toda la canción, Sí, porque realmente músicos se ven el guitarra, el bajo, la batería y la cantante y se acabó. y ya está. Ujú. Están ahí, o están por detrás, o en una pista grabada, o no Sí, sé. claro, que efectivamente, sino que eso se ha Le contratado para la da, ocasión, pero no es parte del grupo. le da mucho empaque a la canción, sí. Sí, sí, sí. Esos arreglos, no sé si la parte étnica con el tema de los metales sobre todo, yo ya no sé si me está transmitiendo una tradición festiva o funeraria. Es decir, ahí hay como una ambigüedad que no termino yo de identificar. Claro, y si haces, lees la canción y ves esa imagen del que se come tu dinero, Claro, que representa la avaricia y... claro, esto es un conflicto emocional y aparte de que, bueno, los escenarios que eligen y demás está muy bien, ¿no? Es decir, da mucho impacto visualmente, es muy potente. Y bueno, la vocalista, me parece que su interpretación está mm, muy en el rollo de Alanis Morissette. No sé qué te parece a ti. Sí, mira, además estaba buscando, digo, ¿me recuerda a alguien? Pues mira, Alanis Sí, porque es buen ejemplo, es buen ejemplo. es que en su voz hay de todo. Hay entre una mezcla entre fragilidad, fuerza, dulzura y amenaza. Es como, no sabes. Es un Sí, sí. popurrí de todo. Capaz de susurrarte con melancolía y gritarte con fiereza. Entonces es un rango muy curioso de voz. Me gusta mucho. Bueno, pues venga, vamos a continuar. So heaven agrees. I'll fight whoever to take what I need. Sleep, I cannot sleep. Imagine to whatever you need.
Buah, qué intenso. Estoy un poquito desconcertado con lo de la guerra de almohadas o de cojines. Me entró la risa tonta porque pensaba que la iban a pegar a ella Que no, sí, yo con el cojín. no sé muy bien a cuento de qué venía eso, pero bueno, es que tiene muchas cosas que analizar, porque claro, hay mucha influencia, sobre todo en la voz de ella, en los giros de voz, sí veo esas raíces culturales, ¿no? De su tierra. Em, Después, la forma del solo también lo ha planteado de manera diferente. Poquito a poquito van, ¿no? Metiendo parte cultural dentro de este rock progresivo que van metiendo, pero sí dejan su sello de identidad. Ella canta muy bien, muy bien. Tiene, De hecho, cuando se ha sentado en la mesa, estaba cantando como Alanis. Además, los mismos giros de voz y... Tú fíjate que antes estaba dudando entre Sheryl Crow y Alanis. Pues no, no, es Alanis. sí, sí. Así que nada, esta canción es como están como intentando construir un universo sonoro complejo, emocional, pero con su lenguaje propio. Así que hay una estética poderosa. Así que muy bien, es una banda muy prometedora. Sí, sí. Sí. Si han empezado así, yo creo que pueden tener un futuro muy bueno. Además, declaración de intenciones también al cantar en inglés. Es decir, quieren proyección internacional. Porque claro, si cantas... Claro, no tengo claro exactamente del ¿De país dónde que son? vienen, pero bueno, ya Pero si es sea... balcánico, pues será, no sé, Serbia o Claro, algún país de no, estos. bueno, es que los Balcanes es muy amplio, ¿vale? Es decir, Sí, sí, no, no, pilla varios claro. países, ¿vale? Pilla varios países. De hecho, de hecho, es que puede pillar desde lo que tú dices hasta el otro día estaba yo con Grecia, es que puede pillar hasta Grecia, ¿vale? Es decir, desde Grecia hasta... eh, pero de todas maneras, cualquier idioma de esos no son, digamos, un idioma mayoritario a nivel mundial. Claro, claro, obviamente. Así que han decidido cantar en inglés para tener mayor proyección, lo que me parece también acertado. Bueno, pues vamos a ir hasta el final.
Pues fenomenal, me parece un grupo espectacular. Y si tienen meses de existencia, pues Claro, es que como mucho tienen 6 meses. Estamos mediados de junio. a ver si consigo saber desde cuándo. Pero es impresionante, es impresionante. Para tener tan poquito tiempo, el vídeo es muy bueno. Es muy bueno, sí, sí. Tiene buena producción, tiene... No, no, Esta chica canta muy bien. la producción es fantástica. Es todo así muy... Te da la sensación de grandiosidad, ¿no? Es decir, de producción a lo grande. Bien, pues genial, me ha gustado un montón. Lo que hemos dicho, una banda muy prometedora, así que no sé por qué el guitarrista estaba todo el tiempo de lado, girado, ¿vale? Parecía que no quería estar frente a la cámara, pero muy bien. Y el bajo espectacular. El bajista es Sí. una maravilla. Y el batería, que no hemos hablado de él, es muy bueno, pero tiene pinta de todo menos de batería de rock. Menos... Parece que tiene pinta de oficinista o de... Pero muy bien, sí, sí, Además con sí. camisa y tal. Sí, como es, como decimos aquí otro día en la oficina, pues para él igual. Además de verdad, ¿eh? Sí, sí, no, pero toca muy bien, muy bien. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, darle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de apoyarnos. Haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo reacciones extras. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Aquí como Robert, pues nos ha traído esta maravilla. Dependiendo del Patreon que elijáis, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para haceros tanto miembro del canal como Patreon están abajo en la información de la reacción. Si veis que salta una publicidad dentro de una reacción nuestra, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invita a suscribirte o unirte. Así que gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.